Muchas gracias, Sandra. Pues nada, pasamos ya a la cuarta presentación. A la doctora Rosa Dueñas, que es especialista en psiquiatría y medicina familiar y comunitaria del Parc de Sant Joan de Déu y también es miembro del Comité de Ética de Investigación de la Fundación de Recerca del Hospital Sant Joan de Déu. Va a entrar por Zoom porque ha tenido un accidente y no ha podido desplazarse físicamente, así que la tendremos virtualmente. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros. Un momentito, no sé si me oís. Sí, te oímos. Vale, un momento porque no sé por qué no me coge la presentación. Ok, vale. Bueno, como decía, buenas tardes y gracias por la invitación. Y yo vengo un poco, efectivamente, desde el lado más médico y psiquiátrico, pero también desde una perspectiva bastante crítica con lo que tenemos ahora en el campo de la biomedicina. Vale. Bueno, pues reitero las gracias y ya directamente me voy a la presentación y sobre todo lo que voy a hacer es una revisión un poco de cómo desde el modelo biomédico se ha llegado al interés, a reinteresarse la medicina y la psiquiatría en concreto por el uso de psicodélicos y su potencial terapéutico en salud mental. Comentaré brevemente también las fases del desarrollo de un fármaco y los requisitos para su aprobación, el método fundamental para poder aprobar este fármaco, pues que es a través de ensayos clínicos normalmente aleatorizados, y luego, evidentemente, voy a hablar de las limitaciones de los ensayos clínicos con psicodélicos y las posibles soluciones que se pueden plantear. Y brevemente también hablaré de los ensayos clínicos que estamos llevando a cabo en San Juan de Dios. Muy brevemente haré un repaso histórico y nada, comentar que fue Humphrey Osmond quien acuñó el término psicodélico, cuya etimología viene del griego psique, alma, mente, y delos, que significa manifestar, y que el término psicodélico finalmente se traduce como revelador de la mente o lo que manifiesta el alma. El término en general se utiliza, aunque hay luego otras subclasificaciones, pero nos vamos a centrar en lo general, se utiliza para definir un amplio abanico de sustancias con distintos mecanismos de acción que comparten la capacidad de inducir un estado mental alterado o expandido en el que se pueden dar experiencias muy variadas y en ocasiones indescriptibles o también calificadas como inefables y que varían mucho entre personas, y esto es importante, y en función del contexto en el que tienen lugar. Y esto también es importante. Estos estados pueden incluir experiencias místicas y de disolución del ego, así como sinestesias, aumento de la carga emocional y un aumento de la capacidad de dar significado a experiencias presentes o pasadas, y es esto lo que nos permite poder utilizarlos en una psicoterapia asistida con estas sustancias. Por tanto, se trata de una sustancia que puede alterar son sustancias que pueden alterar la percepción, la cognición y el estado de ánimo de una persona. Desde los albores de la humanidad, pues conocemos que este tipo de sustancias se han utilizado en muchísimas culturas. No me voy a detener, pero las primeras muestras de este uso más ceremonial se han encontrado en Argelia hace 7000 años, y a lo largo de todas las culturas pues han ido utilizando. Por ejemplo, las culturas mayas y aztecas conocían los hongos de los que procede la psilocibina antes de la llegada de los conquistadores, y es conocidísimo el uso de la ayahuasca en las zonas, en más sitios, pero también en las zonas de la Amazonía.
Y bueno, los psicodélicos son ubicuos en la naturaleza y han estado desde siempre, tanto fundamentalmente en plantas, pero también en otros seres vivos, como en la glándula parótida del sapo bufo del desierto de Sonora en Centroamérica y América, y que es de allí de donde se obtiene la sustancia 5-meo-dimetiltristamina. Pese al amplio uso y conocimiento que existe en relación a las propiedades terapéuticas de estas sustancias, y que sobre todo nos ha llegado hasta el siglo XX a través de las culturas indígenas, no fue hasta el siglo XX que desde el punto de vista médico empezó a haber interés y se encontró una utilidad. Y aquí menciono algunos hitos en la síntesis o en el descubrimiento de algunas de estas sustancias. Fue Arthur Hepteres quien en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, descubrió en el cactus peyote la mescalina, y posteriormente se pudo sintetizar. El 5-meo-DMT, conocido más vulgarmente como el bufo, pues fue sintetizado por primera vez por Hoshino Ishimodaira. El MDMA fue descubierto en el año 1912. En los años 40, y esto marcó un hito clarísimamente, del siglo pasado, Albert Hofmann, que trabajaba en el laboratorio Sándor, sintetizó y descubrió la LSD, iniciándose así una primera etapa de la investigación del potencial terapéutico de los psicodélicos en medicina y psiquiatría. Posteriormente, el propio Hofmann aisló la psilocibina en los hongos del género psilocibe y pudo publicar su síntesis en 1969, y en el 55 se aisló el DMT en plantas, y posteriormente se han ido describiendo o descubriendo diferentes sustancias psicodélicas en otras plantas y en otros lugares de la naturaleza. Fue entonces, tras el descubrimiento del LSD, cuando empieza a haber un interés por parte de la psiquiatría y la salud mental en el uso terapéutico de estas sustancias. Y bueno, entre el año 1950 y el 65, la LSD se administró a más de 40.000 personas en un entorno clínico, o sea que esto que estamos reviviendo ahora no es nada nuevo. Y parece ser que llegó a ser la molécula con más ensayos y proyectos de investigación en marcha a nivel mundial en aquella época. Preliminarmente se observó mejoría en depresión. Con el uso de LSD se observó mejoría en depresión, la ansiedad al final de la vida en personas que tenían patologías terminales, y también resultó ser efectivo en el tratamiento de la adicción al alcohol. Otros informes de la época también describen el uso de psicodélicos para mejorar la resolución creativa de problemas en decisiones. Y a pesar de esta evidencia, que en aquella época parecía muy importante, de aquellas pruebas que demostraban que podía ser útil, bueno, Nixon en el año 71 pues decidió que se prohibían, y dejó de poder prácticamente en todo el mundo investigarse con este tipo de sustancias. Pero a finales de los años 90 del siglo XX, resurge un interés por la investigación con psicodélicos, y que se mantiene hasta la fecha y que va creciendo logarítmicamente. Ensayos clínicos recientes han demostrado el potencial terapéutico de los psicodélicos en contextos de depresión resistente al tratamiento, de trastorno por estrés postraumático, ansiedad y trastornos por consumo de sustancias. En la década de los 50 y los 60, las investigaciones con psicodélicos tuvieron dos vertientes. Por una parte, como facilitadores en procesos psicoterapéuticos analíticos para liberar el material reprimido y mejorar así procesos de ansiedad y neurosis obsesiva. En este contexto, lo que se llama el paradigma psicolítico, se utilizaron para el tratamiento de la depresión, el alcoholismo, el autismo, la esquizofrenia, incluso, a pesar de lo que luego comentaremos, el trastorno obsesivo compulsivo
la ansiedad y la depresión en el final de la vida, como he dicho antes, también en adicciones. Como modelo experimental también se utilizó la otra vertiente del uso de los psicodélicos, fue a través del paradigma psicomimético, en el cual, precisamente por los efectos, algunos de los efectos, sobre todo en la percepción que podían tener los psicodélicos, podía mimetizar la etiopatogenia de algunos trastornos mentales como la psicosis. Actualmente se considera que los psicodélicos potencian o facilitan los procesos terapéuticos más que por sí solos que tengan propiedades per se terapéuticas, aunque algo sí que tienen probablemente por el mecanismo de acción que ahora comentaremos. Entonces, en este contexto, actualmente de lo que hablamos hoy es del uso de psicodélicos, pero de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Los efectos que provocan se pueden utilizar para potenciar, como digo, el proceso psicoterapéutico. Los mecanismos de acción son variados en función de los grupos bioquímicos a los que pertenecen, pero hay un casi denominador común en casi todas las sustancias, y es que actúan en los distintos receptores serotoninérgicos, especialmente en el receptor 5-HT2A, pero no solo, pero también, y en función de la sustancia de qué se trate, pueden actuar sobre receptores dopaminérgicos, noradrenérgicos u opioides. Y la unión a estos neuroreceptores lo que produce, en teoría, es un incremento de la neurogénesis, un aumento de la plasticidad sináptica, lo que se llama neuroplasticidad, una modulación de los procesos inflamatorios, que en los últimos tiempos parecen estar muy vinculados a trastornos, o se está estudiando en esa línea, a trastornos mentales como la depresión, y también producen una reorganización y modulación de las redes neuronales, lo que hipotéticamente facilitaría esa relajación de creencias rígidas sobre uno mismo y sobre los demás y sobre el mundo, posibilitando así, en teoría, el aprendizaje de nuevas habilidades y la adquisición de perspectivas diferentes. Por otra parte, tienen un efecto en cuanto a la estimulación de la función neuroendocrina y también en la inmunorregulación, también sistemas en los que están en estudio como parte de la etiopatogenia de algunas enfermedades mentales. Esta sería el cómo algunas sustancias esto es una neurona, y cómo la superficie neuronal tiene una serie de receptores, y cada una de las diferentes sustancias, en función del receptor que le corresponda, pues se van, digamos, acoplando, y a partir de ahí es que provocan los efectos que comentamos. Es importante destacar un poco cómo, yo creo, por lo que eso implica desde el punto de vista de la posibilidad de incorporación en un futuro, o no, ya se verá, en la salud pública, ¿no? Y es la duración del efecto que tienen las diferentes sustancias psicodélicas. Por ejemplo, el bufo, el 5-MeO-DMT, el efecto se inicia en segundos a 7 minutos, y la duración del efecto total suele ser entre 30 y 60 minutos. La psilocibina empieza su efecto aproximadamente 40 minutos, 1 hora y media, y se extingue el efecto casi totalmente a las 6 horas. El DMT empieza el efecto de acción a las 4 horas, y a las 12 horas parece que se va diluyendo, y el LSD pues empieza 1 hora y la duración es más larga. ¿Por qué hago un poco hincapié en esto? Porque son sustancias que, si la investigación finalmente demuestra que van a ser sustancias que van a poder utilizarse en el contexto de la salud mental, el hecho de que los efectos inicien y permanezcan más o menos tiempo, supongo que tendrá bastante que ver a la hora de poner en marcha políticas para su uso, porque no es lo mismo tener que estar 2 horas con un paciente para que pueda hablar, pueda estar como si no hubiera tomado nada. No es lo mismo estar
30 o 60 minutos que estar entre 8 y 12 horas, desde el punto de vista de los costes, y esto ya se enlazaría con temas de política sanitaria. Pues yo creo que esto es importante a la hora de tenerlo presente. Respecto a la seguridad de los psicodélicos, lo que hasta ahora parece que va demostrándose es que en entornos clínicos suelen tener una baja toxicidad fisiológica, respuestas psicológicas seguras, tienen un bajo potencial aparentemente de adicción y dependencia, una baja probabilidad de déficits neurológicos y psicológicos, producen efectos secundarios relativamente menores en comparación en muchas ocasiones con los antidepresivos convencionales, producen efectos terapéuticos más rápidamente que los antidepresivos convencionales y podrían producir efectos positivos y duraderos tras una única dosis, evidentemente con la sesión terapéutica con las sesiones terapéuticas de las que ahora hablaremos, aunque este último punto está todavía por ver y por investigar. Indicaciones terapéuticas en las que se está viendo que pueden ser útiles. Algunos psicodélicos. Por ejemplo, muy claramente el MDMA parece que sí que hay estudios que demuestran, estudios bien diseñados, tal como las agencias quieren que se diseñen los estudios para poder ser aprobados. Pues han demostrado eficacia la MDMA y la psilocibina. Podrían ser sustancias que ayudan a los individuos a procesar traumas pasados y reducir los síntomas asociados que a veces pueden llegar a ser muy incapacitantes. También se ha descrito, y hay estudios que lo avalan, que puede tener utilidad en la depresión, especialmente en la depresión mayor resistente, y en la ansiedad, y las sustancias que parece que tienen un efecto en estos cuadros clínicos son la psilocibina, el LSD, la ayahuasca, la 5-MeO-DMT, ketamina y esketamina, que es hasta ahora, junto con la ketamina, pero el único psicodélico, digamos, que actualmente está comercializado, pero que tiene un precio enormemente alto. También se ha demostrado efectividad en las adicciones, sobre todo de la ibogaína, de la ayahuasca y también de la psilocibina. Y se están investigando en general como herramienta terapéutica para diversas adicciones. Y también en la psilocibina están en marcha o están recién acabados ensayos clínicos que demuestran que pueden ser útiles en el trastorno obsesivo-compulsivo y en la anorexia. Además de estos cuadros clínicos, lo que podríamos llamar cuadros clínicos bastante bien definidos, también pueden ser de utilidad en trastornos existenciales y en mejora del bienestar personal, individual, etcétera, y también pueden ser utilizados en situaciones de miedo a la muerte, en enfermos terminales, la angustia existencial, etcétera. Especialmente esto se está comprobando con la psilocibina. Entonces, una cosa que es importante, y como he dicho antes, per se los compuestos psicodélicos podrían tener algún efecto, pero realmente actualmente el uso que se está haciendo de los psicodélicos en salud mental lo tenemos que encuadrar en el contexto de una terapia asistida con este tipo de sustancias. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta la preparación y el estado mental del participante, lo que se conoce como SET, y también hay que tener muy en cuenta el dónde y en qué contexto se produce la administración, que es lo que llamamos el setting. ¿Y qué entendemos entonces por SET? Pues y va a tener influencia en el efecto positivo o no que pueda tener la sustancia. Pues esto tiene que ver con la psicopatología que presenta el paciente, con las creencias que pueda tener el paciente, con factores socioculturales identitarios, con factores de personalidad.
con la intención y la motivación con la que el participante quiere hacer esta psicoterapia asistida por psicodélicos, con las expectativas respecto al tratamiento. Esto es muy importante y es un factor de confusión que posteriormente hablaremos, y con la calidad de la preparación al proceso terapéutico. Y respecto al setting, bueno, en los entornos clínicos, ya sabemos que también en otros entornos, pero se pretende que el lugar sea, el entorno de administración sea confortable, seguro, cómodo, que las interacciones y las relaciones interpersonales con el equipo también van a ser un factor que va a depender de los resultados de la terapia. También procuramos que haya una música que sea suficientemente sugestiva, y el marco intenta que esté dentro de una perspectiva sociocultural amplia. Rosa, perdona, 5 sí, minutos tienes. 5 minutos, vale, pues ya paso. Entonces, bueno, aquí indicar que normalmente lo que en los estudios, en los ensayos clínicos, normalmente lo que hacemos es el reclutamiento de las personas participantes, sesiones de preparación, que son importantes, sesiones de psilocibina y sesiones de integración. Entonces, las fases en el desarrollo de un fármaco son el descubrimiento del mismo, una fase preclínica, una vez que se descubre el fármaco, y un desarrollo clínico o ensayo clínico. Entonces, no me voy a detener en esto, y la fase preclínica, una vez que se identifica una molécula que tiene una diana que puede ser útil, pues lo que hacemos, bueno, se hacen ensayos preclínicos, y a partir de ahí, una vez que se quiere estudiar una molécula, debe ser aprobada por una agencia. En Europa sería la EMA, y en América sería la FDA, y una vez que se aprueba para pasar a ensayos clínicos en humanos, pues ya vamos al desarrollo de los ensayos clínicos, que se tratan de estudios científicos que se realizan para evaluar la seguridad, la eficacia y la tolerabilidad de una sustancia médica, una terapia, una intervención o lo que sea. Su objetivo es determinar si la intervención, sea esta la que sea, es segura y efectiva, y puede haber diferentes, bueno, son diseñados y conducidos por investigadores y patrocinados por organizaciones públicas o también privadas, como son las compañías farmacéuticas, que son las que tienen mayor poder económico, pero también agencias gubernamentales o instituciones académicas y estudios independientes. Los ensayos clínicos se desarrollan en 4 fases, fundamentalmente. En una fase 1, el fármaco se administra a un pequeño grupo de voluntarios sanos, entre 20 y 100. En la fase 2, y lo que pretende es, como digo, evaluar la seguridad, dosificación adecuada y posibles efectos secundarios. En una segunda fase el fármaco se utiliza en un grupo más grande, pero ya de personas que tienen la condición en la que se está estudiando, y con la enfermedad o condición específica, para evaluar su eficacia y continuar evaluando su seguridad. Y en esta fase también se determinan ya las dosis óptimas y posibles efectos adversos. En una fase 3 se administra dosis del fármaco a un número mayor de pacientes, ya entre 1000 y 3000, y se confirma su eficacia, su seguridad, y empieza a examinarse los efectos secundarios. Cuando se pasan los ensayos en fase 3, vuelve a pasar por las agencias que tienen que aprobar los medicamentos, y ya una vez aprobados pueden pasar a una fase 4, a ensayos clínicos fase 4, que es cuando ya están comercializados, y allí se obtiene información. Sería lo que es la farmacovigilancia, sería una información muchísimo más numerosa. Un momento. Este esquema expone muy claramente todas las fases y cómo hay diferentes pasos a través de las agencias. Los sesgos, no obstante, a pesar de ser lo que este tipo de ensayos clínicos normalmente aleatorizados son los que nos van a permitir que se apruebe un fármaco por las agencias y que pueda utilizarse en salud mental, en este caso,
no, estos ensayos evidentemente que tienen sesgos y pueden ser debidos a sesgos de diseño del estudio, de cuándo reclutamos a los participantes, en la fase de preparación, en el caso de los psicodélicos, en la fase de dosificación, de integración y en el análisis estadístico. Todos estos son los sesgos y limitaciones de los ensayos clínicos con psicodélicos. Hay muchos, pero destacar, por ejemplo, la dificultad en la obtención de muestras representativas, ya que la selección de los participantes para los estudios con psicodélicos puede ser complicada y puede estar, una vez que tenemos la muestra, sesgada hacia individuos con una predisposición positiva hacia estas sustancias, pero que no necesariamente son representativos de las personas a las que luego tendríamos que generalizar los resultados. También en bastantes estudios con psicodélicos se ha visto que el tamaño de la muestra a veces es demasiado bajo y también a veces hay una dificultad de reclutamiento por el propio estigma, que ahora ya no tanto, pero que en otras épocas han tenido este tipo de sustancias. Hay otro sesgo que se llama el efecto de Hawthorne, que es el hecho de que ser participante en una investigación, sea esta la que sea, con psicodélicos o no, pero en psicodélicos quizá es muy marcado, puede inducir mejoras por el mero hecho de ser de que los participantes son observados, ya que los participantes, por una cuestión de conformidad y estabilidad social, pueden modificar su comportamiento y mejorar sus síntomas sin que esta mejora pueda atribuirse necesariamente a las intervenciones que se están realizando. Luego, otro problema con los psicodélicos, debido a los efectos que pueden llegar a tener, que son muy notorios, es difícil poder hacer un enmascaramiento y entonces, como veremos en breve espacio, una de las cosas sería encontrar alguna forma más eficaz de poder enmascarar los ensayos clínicos. Per se también puede ser un sesgo la propia complejidad de la experiencia psicodélica, para la cual no hay ni instrumentos ni es fácil de poder cuantificar, que es lo que en los ensayos clínicos en parte se pretende. Otro sesgo es el sesgo de confirmación por parte de los investigadores, que si ya de entrada los que están investigando tienen una opinión específica, sea positiva o negativa, sobre los efectos de la sustancia estudiada, puede dar lugar a una tendencia a buscar y encontrar las pruebas que confirman esa opinión predeterminada. Disculpa, sí. Un minuto. Vale, pues nada. Pero... Vale, pues ya pasamos, también hay sesgos en cuanto al análisis estadístico y esta diapositiva no nos vamos a entretener, pero marca esas opciones de mejora y bueno, algunas opciones de mejora serían considerar los ensayos clínicos pragmáticos que tienen bueno, una vertiente que nos permite que no solamente midan eficacia, sino también eficiencia. Lo cual hace que sean más parecidos a cómo se utilizan cómo se comportan estos fármacos en el medio real. Usar placebos con efectos psicoactivos, informar a los participantes que hay una notable variabilidad interindividual en la intensidad de los efectos de las sustancias, evaluar las expectativas de los participantes antes de la dosificación, porque esto puede cambiar bastante los resultados, utilizar un diseño de administración de dosis única, evaluar la suposición del participante y también del investigador terapeuta con respecto a la asignación del tratamiento después de la dosificación, mantener la neutralidad al interactuar en el paciente con respecto a la suposición del paciente del brazo de tratamiento recibido en la fase de integración, desarrollar y utilizar herramientas que puedan medir la experiencia psicodélica de forma fiable y válida, examinar las asociaciones entre las expectativas del participante y del investigador y el enmascaramiento con los resultados del tratamiento y, en la medida de lo posible, analizar los datos por lo que se llama intención de tratar, que es una evaluación de los efectos del tratamiento en la población asignada originalmente, independientemente de si han terminado o no el protocolo. Este análisis estadístico evita sesgos y obtiene resultados más realistas y parecidos a los que se obtendrían en la práctica clínica habitual. Y esto es todo.
Muchas gracias y nada. Bueno, aquí indicar, bueno, cómo está creciendo el uso, o sea, los ensayos clínicos por parte de un montón de farmacéuticas que se han montado al tren, y muchas veces lo que están es utilizando iguales sustancias, pero con diferentes formas de presentación y en diferentes patologías mentales. Nosotros en San Juan de Dios estamos participando en 2 ensayos con 5-meo-DMT con una formulación intranasal y otro con una formulación inhalada para el trastorno depresivo mayor resistente. Se van a poner de forma inmediata en marcha, y a últimos de año probablemente se va a poner en marcha un ensayo clínico fase 3 ya, con psilocibina en pacientes con depresión resistente al tratamiento. También en breve se va a poner en marcha un estudio fase 3 con MDMA para personas con trastorno por estrés postraumático, y en proyecto un ensayo clínico fase 2 con DMT intravenosa para personas también con trastorno depresivo mayor resistente. Y ahora ya sí que termino. Muy bien, pues gracias, Rosa.